1:5. ¿Ya tienes mi imagen? ¿Ya todos estamos ahí? Sí. Y la palabra de Dios dice así, Josué 1:5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Vengan a leerlo ustedes, por favor? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Pueden tomar su lugar. Hay una historia y resulta ser que en el departamento de obras de una localidad, un grupo de obreros fue asignado a un terreno y bueno, fue asignado más bien a una calle a ir y hacer agujeros. Y entonces ellos tenían la comisión de ir a hacer agujeros y entonces ellos llegan a la calle y empiezan a escarbar y escarban muy profundo y entonces llega un inspector y se asoma y les dice, no, aquí no, llénenlo y vamos 2 metros más adelante y escarbamos. Y entonces los obreros vuelven a rellenar el hoyo que acababan de hacer y entonces avanzan unos cuantos metros más y entonces vuelven a hacer otro hoyo y entonces están escarbando y escarban muy profundo y llega el inspector y se vuelve a asomar y les dice, no, aquí no, vuelvan a llenarlo y avancemos unos metros. Y entonces los obreros vuelven a llenar el hoyo y más adelante vuelven a hacer otro hoyo. Y llega el inspector y ¿qué creen? Se vuelve a asomar y les dice, no, aquí no, tampoco aquí. Vuelvan a llenar y volvamos a dar. Entonces resulta ser que los obreros hartos y fastidiados, no tanto de la forma en cómo eran tratados, ni tanto de la forma en que eran remunerados, sino la forma en que su trabajo no le valía la pena, porque decían, pues es que nada más nos la pasamos escarbando hoyos, y entonces llega el inspector y dice no, y tápelo, y otra vez volvamos a hacer. Y ellos ya estaban muy enojados, porque decían que nada más estaban trabajando en vano. Pero entonces el inspector, al darse cuenta que ellos ya estaban muy enojados, entonces él llegó y les explicó la situación. Resulta ser que en esa localidad los planos de las tuberías de agua se habían extraviado y entonces ya no había planos. Y era muy importante y necesario encontrar esas tuberías porque necesitaban hacer unas reparaciones. Y como no había planos, entonces no podían llegar al destino que ellos tenían que llegar, valga la redundancia, para poder hacer el trabajo que necesitaban hacer de mantenimiento. Cuando el supervisor les explica, entonces el grupo de obreros que estaban haciendo ese trabajo cambiaron la mentalidad y entonces ya con gusto hacían el trabajo porque ya sabían que era lo que tenían que realizar. Ya no estaban nada más haciendo hoyos y tapando, sino que ahora era haciendo un hoyo, buscando la tubería y si no, tenían que volver. Ya sabían entonces la meta a la que tenían que llegar y entonces el trabajo lo hacen más animados porque entonces el hacer hoyos tenía sentido para ellos. Y es que es importante saber que lo que tú y yo hacemos tiene sentido y tiene valor. Y este conocimiento hace que tu transición y tu recorrido sea muy soportable. Y que tu labor, aunque sea difícil y peligroso, lo puedas hasta a veces disfrutar. Y es que hay veces en que nosotros vamos cavando hoyos por la vida sin encontrarle sentido al por qué estamos trabajando. Y entonces pasas por pruebas y entonces no entiendes el por qué estás pasando esa situación. Y pasas por una tentación y tampoco entiendes por qué otra vez vuelves a caer en el mismo hoyo. Y entonces tienes un conflicto, y muchas gracias hermano Lalo, y entonces tienes un conflicto y entonces sigues sin entender el por qué estás atravesando esa situación. Y hay veces en que nosotros creemos que las cosas van de mal en peor. Hay una frase que dice que sales de Guatemala
para entrar a Guadalupe. Y hay muchas veces en nuestras vidas que esa situación casi la vivimos del diario. Y no vemos lo duro, sino vemos lo tupido, dice una famosa frase. Porque creemos que cuando cavamos y caemos, entonces nuestra vida se vuelve muy inútil. Y yo quiero invitarles a Isaías 14:27. Porque ¿sabes qué? Cuando Dios ha determinado algo para tu vida, esto es lo que sucede, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Y si Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién lo impedirá? Y si su mano de Dios está extendida a tu vida, ¿quién la hará retroceder? Porque no importa cuántas veces intentes, cuando tú decides que Dios va contigo, entonces lo que Dios ha diseñado para ti, nadie te lo puede quitar. Y cuando Dios ha extendido su mano hacia tu persona, nadie puede hacer que la mano de Dios diga, ¡ay no! Es como, ¿se acuerdan del Kung Fu Panda? Cuando llega a la escena del guerrero dragón, a la designación. Y entonces la tortuga señala con el dedo y señala al panda. Y el panda que le dice, está señalando a tigresa. Así es la mano de Dios. Cuando Dios te señala a ti, así seas gordito, chaparrito, pachoncito, así Dios te ha diseñado a ti para que tú hagas algo dentro del reino y para que tú avances. El hecho de que escarbes un hoyo y no le veas sentido a tu vida no significa que Dios ha dicho, ay no, mejor ya no, porque se ve como que medio babas y entonces yo creo como que le falta algo y ya no lo voy a utilizar. Cada cosa que nosotros vivimos son cosas que Dios ha planeado para que nosotros lleguemos a un destino. Y la semana pasada les hablé de José. Y esta semana yo quiero volver a hablar de José. La Biblia nos cuenta la historia de José. Y yo creo que José tuvo un problema muy grave cuando empezó a hablar. Cuando abrió su bocota de más. Porque la historia nos dice que entonces una mañana él se despierta y cuando llega al desayuno con sus hermanos y su padre, les dice, ¿qué creen? Que soñé que un manojo de trigo se levantaba muy erguido en el campo y era muy fuerte y varios manojos de trigo se inclinaban ante él. José tuvo un sueño y su problema fue que se lo contó a los demás. Ahí José marca su destino, porque a partir de ese momento, e incluso desde antes de que los hermanos se dan cuenta que él es el consentido del papá, ahí ya tiene un tacho José, porque entonces ya es el mimado de papá. Pero entonces ahora José se levanta y entonces se presenta ante el desayuno diciendo, yo tuve un sueño donde ustedes se van a inclinar ante mí. Y la Biblia dice que los hermanos empiezan a burlar y le dicen, ¿acaso nosotros vamos a servirte a ti? Y la Biblia dice que los hermanos aumentaban el odio hacia José. Y entonces José no aprende la lección e incluso yo no creo que en el desayuno Rubén, que era el mayor, haya dicho, oh sí, yo el mayor me voy a inclinar ante el menor y le voy a servir. Si nosotros lo comparamos en la vida real, siempre los hermanos mayores son los que molestamos a los hermanos menores. La cara de Nacho. Siempre, es raro que el hermano menor moleste al mayor. Porque a lo mejor por la fuerza, a lo mejor porque uno ya es mañoso o tiene mayor capacidad. Por eso a Rubén, a Leví, a Judá, a todos los 12 hermanos de José se les hizo extraño. ¿Cómo nosotros, si somos mucho mayores que tú, te vamos a servir a ti? Aunado a la mentalidad de que en ese entonces, pues por ser mayor les tocaba primogenitura y les tocaba mayor parte de los bienes del padre. Entonces, ¿cómo era posible? En ningún sentido a los hermanos les caía el 20 o les cuadraba la escena de que en algún momento ellos iban a servir a José. Y entonces José, sin imaginar absolutamente lo que estaba provocando
provocando en el corazón de los hermanos tan profundamente. La Biblia dice que entonces otro día José se levanta y en el desayuno les dice, ¿qué creen? Tuve otro sueño. Y entonces yo soñé que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante mí. En el anterior era que un manojo se levantaba y todos los demás se inclinaban ante ese manojo. Pudiera ser que a lo mejor José lo hubiera podido interpretar de diferente forma, pero en este sueño ya es específico y les dice, el sol, la luna y las estrellas se inclinan ante mí. Y entonces la Biblia dice que sus hermanos se enojan mucho más y entonces empiezan a hacer un complot que le costaría casi la vida a José y le saldría caro. Yo no creo que jamás José pensara que su fin de José se aproximaría en unos días adelante. La Biblia dice que entonces un día José va a ver a los hermanos para ver cómo se están comportando. Y entonces los hermanos, al verlo de lejos, maquinan, y eso lo platicamos la semana pasada, y lo meten a una cisterna. Probablemente, yo creo que cuando José cae en la cisterna, ahí se arrepintió de haber abierto su bocota. Yo creo que ahí le cayó el 20 de todo el odio que sus hermanos le tenían. Yo creo que José sabía y se la solía que sus hermanos lo odiaban. Pero yo creo que no lo vio tan materializado como cuando cae en la cisterna. Yo creo que ahí José le cayó el 20 de haber dicho, ¿por qué les conté que yo tenía grandes sueños y que ellos me iban a servir? Yo creo que ahí hubiera añorado el haberse quedado callado. Y entonces sus gritos de pedir ayuda no daban resultado, lo platicamos la semana pasada. Tan es así, la semana pasada les dije que tanto les importó poco a los hermanos que se pusieron a comer pan encima al lado de la cisterna donde estábamos. Pero entonces yo creo que vayamos un poquito adelante, porque la semana pasada hablamos de la cisterna. Pero hoy yo quiero hablarles de lo que pasa después de la cisterna. Porque entonces, imagínate la escena de que José está en la cisterna, y entonces la cisterna es alta, hermano, porque si hubiera estado del tamaño de José, José salta y se sale. Pero la cisterna es alta, y entonces yo quiero que te imagines la escena de que José está gritándole a los hermanos, y los hermanos no le hacen caso, pero entonces pasa el tiempo y José se cansa de gritar. Y entonces desesperado, entonces él está pensando que la regó por haber contado su sueño. Pero entonces imagínate la escena que entonces empieza a escuchar ruedas de carros girando, acercándose al lugar donde ellos estaban. Y entonces empieza a escuchar voces extrañas, con un idioma extranjero que no le cuadraba y no decía, no pueden ser mis hermanos, porque mis hermanos tienen otro acento, tienen otra voz. Estas voces son extrañas. Entonces imagínate lo que José está viviendo en la cisterna, ahí atorado, y todo lo que él puede imaginar al escuchar ese tipo de ruidos. Y entonces dice la escritura que se acerca un convoy de madianitas. Y entonces José empieza a alcanzar a escuchar algo como, le traigo la oferta, la promoción, llévese al esclavo en lo más barato que usted me pueda dar. La Biblia dice que entonces José empieza a escuchar cómo empiezan a regatear por algo, porque José jamás imaginó que le da sobre su vida. Hasta que llegan al precio de 20 monedas de plata. Y cuando los hermanos dicen trato hecho, sacan a José de la cisterna. Y yo les comentaba la semana pasada, bueno, 20 monedas de plata era lo que se pagaba por un esclavo. Ese era el precio que se le daba cuando te vendían como esclavo, daban 20 monedas de plata por tu vida. Ni una más, ni una menos. Pero entonces a José le revisa la cabeza para ver si no tiene piojos y no pueda contaminar a los demás esclavos. Le cuentan los dientes para ver si es apto y no tiene algún defecto dental. Le tocan los músculos para ver si sí vale la pena comprarlo. Lo ultrajan, lo maltratan, lo toquetean.
Todo lo que puedas pensar le hacen a José para ver si vale la pena las 20 monedas de plata, y la Biblia dice que pasa la prueba y entonces es vendido por los hermanos. Y yo quiero que te imagines a él, porque entonces yo no creo que José se haya quedado ahí como, porque yo creo que José puso resistencia. Y yo creo que José no entendía lo que estaba pasando alrededor. Y yo creo que jamás imaginó que los 11 de sus hermanos estuvieran negociando sobre su vida y sobre su futuro. Y entonces yo quiero imaginar que José pedía ayuda de que lo quitaran de ahí y que le explicaran qué era lo que estaba pasando. José tenía 13 años, hermano. No era adulto como usted, como yo, era un chavito de 13 años. Todo lo que estaba sacado de onda José al estar viviendo esa experiencia, pero entonces llega el momento en que las personas que lo compran le ponen una soga al cuello. Y el otro extremo de la soga lo amarran al carro, sobre el cual iba a tener que ir jalado. ¿Te puedes imaginar la escena de un José, aquel que tuvo grandes sueños, alejándose de la familia, vendido como un esclavo? ¿Te puedes imaginar los gritos de José dándole a sus hermanos para que tuvieran misericordia de él? ¿Y te puedes imaginar la escena de José alejándose de sus hermanos y sus hermanos sin mover un solo dedo? Y aún más vamos adelante, porque de que lo venden, de la localidad que lo venden hasta Egipto, que fue donde lo fueron a llevar, hermano, no fue en media hora y no fue en un día, pasaron varios días para que llegara al Egipto. Quiero que te imagines la vida de José en esos momentos. ¿Qué tendría que pasar por la cabeza de José? ¿Qué tenía que pasar por la cabeza de José en ese momento? Porque en el desierto se olvida tu familia. En el desierto se olvida tu clase social. En el desierto se olvida tu pasado. En el desierto tu título no vale. En el desierto tu capacidad no vale. Tu fuerza vale porque eres esclavo. Pero es en el proceso del desierto, y si lo vemos con José, José no pudo decir, déjenme ir por mi INE y por mi comprobante de domicilio, y déjenme ir por mi acta de nacimiento, porque son documentos que me van a pedir cuando yo llegue a Egipto para pedir mi cambio de localidad. A José no le dieron chance ni siquiera de tomar nada, porque lo único que valía, que era la túnica, se la quitan. Y entonces imagínate José yendo como esclavo de un lugar a otro. De un idioma que manejaba, llega a un Egipto donde es un idioma diferente, donde son costumbres diferentes, donde son ideologías diferentes, donde él no tiene un documento para decir, yo soy el hijo de Jacob, familiar de aquel hombre que era considerado el padre de la fe, familiar de aquel hombre que es considerado padre de naciones. José no pudo decir, yo tuve grandes sueños en donde mi familia, la que me acaban de arrebatar o la que me vendió, ya no se va a inclinar hacia mí. Yo antes era el consentido de papá, pero aquí en Egipto ya no soy nada. El árbol genealógico de José en Egipto no importaba. Los méritos que José hizo por ser el consentido y el querido de mamá Raquel, tampoco en Egipto valían. Menospreciado por sus hermanos, decepcionado y vendido como esclavo, caminando hacia Egipto. Y entonces José, el soñador, va bajando, bajando, bajando. Porque la calidad de vida con la que gozaba con su papá Jacob, ya no era la misma calidad de vida que iba a tener en Egipto.
porque en Egipto iba a ser tratado como un esclavo. Despojado de nombre, de condición, de posición, todo lo que tenía se esfumó, desaparece. Así como tu mentalidad, como tu autoestima, como tu economía, como nuestra condición, como nuestro rango, como nuestro trabajo, como nuestra familia, como nuestra suerte, como nuestra dignidad, que a veces va para abajo, para abajo, para abajo. Lo que teníamos y disfrutábamos a través del desierto se empieza a esfumar. Tu salud se esfuma. Tu familia se esfuma. Tus sueños se desvanecen. Y entonces el desierto en el que atraviesas te empuja hacia abajo. Y entonces José llega a Egipto sin nada, sin dinero, sin documentos. El nombre de su familia no es conocido en Egipto. No puede comunicarse porque el idioma es diferente. No tiene conocidos. No tiene alguna conexión que le pueda echar la mano. No tiene un título que le respalde de decir yo fui pastor de ovejas. Y aquí puedo hacer, en lugar de esclavo, puedo cuidarle sus ovejas. No tenía nada con lo cual presentarse en Egipto y que se hiciera un hombre respetado. Perdió todo, o incluso nada más la mayoría. Y es que cuando nosotros perdemos los motivos para vivir, entonces dejamos de existir. Y entonces le empezamos a ver lo negativo a todo. Los hombres de la historia que les conté al principio cavaban y después les decían vuelve a rellenarlo y vuelve a cavar. Porque ellos no tenían un motivo por el cual cavar correctamente. Cuando el motivo les llega y les dice es que necesitamos encontrar las tuberías, entonces ellos les encuentran sentido. Pero cuando uno no tiene sentido en su vida, entonces uno cree que todo lo que vive es para sufrir y para lamentarse, y entonces que el sentido de la vida no vale la pena. Pero cuando uno tiene un sentido en la vida, hermano, entonces eso hace una gran diferencia. Porque entonces puedes imaginarte qué era lo que hizo que José sobreviviera tantos días en el desierto. Y tantos días en Egipto, porque no fue de la noche a la mañana que llegó y se hizo amigo de Potifar. No fue de la noche a la mañana. Él tuvo que trabajar para conseguirlo. Pero durante el desierto, ¿qué fue lo que pasó en José que hizo que pudiera sobrevivir? Porque hay veces que nosotros experimentamos tribulaciones que a la primera de cambio mejor preferimos correr que quedarnos ahí. Porque cuando no le tenemos sentido a nuestra vida, entonces preferimos morir y entonces vivir enojados como las personas estas de las obras, tratando de cavar y volver a tapar, tratando de cavar sin encontrarle un sentido y un destino a lo que estamos haciendo. La diferencia entre morir y sobrevivir es tu destino. Es tu destino. Lo que te va a hacer salir de tu desierto, en la transición de tu desierto, es que tan claro tienes tu destino. ¿Y sabes qué es lo que hizo que José sobreviviera a su desierto? Sus sueños. José, a medida de que iba jalado con la soga, ya muy probablemente amarrado, yo creo que José iba pensando, yo tengo un sueño. Yo no sé cómo debo hacer, pero yo tengo un sueño. Y caminó y caminó y caminó. Y llegó siendo esclavo a Egipto. Y aún trabajando duro en trabajos pesados de los esclavos, yo creo que José seguía diciendo, yo tengo claro mi destino. Dios me dio un sueño. ¿Y cómo le va a hacer? No lo sé. Pero Dios lo va a cumplir. Esa es la diferencia, hermano,
de cuando uno quiere sobrevivir a cuando uno va a morir. He sido llamado para algo más, decía José. Dios diseñó grandes planes para mí. Y sí, Dios tenía grandes planes para él. Y aún más de los planes, lo más importante es que José creyó que aquella persona que diseñó grandeza para José era la persona que, ¿cómo lo iba a hacer? Era lo de menos. Que iba a lograr que el diseño planeado para él se cumpliera. La confianza de José en Dios fue suficiente para hacer que su trayecto en el desierto a Egipto fuera menos pesado y menos doloroso. Los problemas nos han quitado mucho, y a veces en que vamos de mal en peor, y ya no vemos, como les decía, lo duro sino lo tupido, e incluso no vemos la luz al final del túnel. Pero en este día yo te quiero preguntar, ¿qué es lo único que no puedes perder? ¿Qué tienes aún que no puedes perder? ¿Qué tienes en posesión ahí tirado, decepcionado, herido, maltratado, humillado? ¿Qué tienes aún que no puedes perder? Lo que tienes aún que no puedes perder es tu identidad y tu destino. Tu identidad y tu destino. Y tu identidad viene en Juan, libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tu identidad es ser hijo de Dios. Y no quiero que lo quites, quiero que lo dejes ahí. Porque fuimos engendrados hijos de Dios, no de voluntad, hermano. No fue tu voluntad ser llamado hijo de Dios. Juan dice que la voluntad fue de Dios. Juan 15, 16. Juan 15, 16 dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Porque no es tu voluntad, no es mi voluntad, no es nuestra voluntad, es la voluntad del Padre. Y por voluntad del Padre somos hijos de Dios. Cuando recibes a Dios como tu Salvador, ¡pum!, en automático eres hijo de Dios. Y es una bendición, hermano, porque antes de ser arquitecto, antes de ser doctor, antes de ser abogado, antes de ser licenciado, antes de ser carnicero, antes de ser panadero, antes de ser ama de casa, antes de ser estudiante, usted y yo, hermanos, somos hijos de Dios. Antes de ser lo que fuéramos, antes de ser empresarios, nosotros somos hijos de Dios. Y ese título nadie nos lo quita, porque yo no me lo di a mí misma. La Biblia dice que fue voluntad de Dios, porque Él me escogió a mí. Y primero de Pedro 1:18 dice que nosotros fuimos rescatados con la sangre del Cordero sin mancha. Fue un don inmerecido, pero irrevocable. Jesús decidió morir por ti y por mí en la cruz. Nadie lo amenazó.
Jesús no iba a ganar algo más. No iba a poder ser más Dios porque Jesús era Dios. Jesús decide morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros, hermano. Muere en la cruz como cordero y fue llevado a matadero, dice la Biblia, y fue elegido como cordero sin mancha, que era la mejor condición de un animalito para que pudiera quitar nuestros pecados. Dios nos escoge por voluntad. Y si por voluntad nos escoge el título de Hijo de Dios que nos ha dado, ¿te lo está regalando o no lo está regalando? Es algo de lo cual no puedes decir, ay, ya, no lo quiero. No, hermano. Es algo que en medio del desierto no puedes perder. Porque Dios te eligió a ti, tú no elegiste a Dios. Gloria a Dios. Jeremías 29:11. Y si eres hijo, esto es para ti. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vos. Dice Jehová, no dice Cindy, dice Jehová, no lo dice cualquiera, lo dice Dios. Pensamientos de paz y no de mal. Cuando tú aceptas el título de Hijo de Dios, esto te pertenece. Y entonces, cuando estás caminando en el desierto hacia Egipto, hay algo que ni la peor batalla te puede quitar, que es el Hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, en automático Dios tiene pensamientos de paz y no de mal. Por eso José sobrevive. Parecía que José ya había leído Jeremías. Porque entonces va en el desierto jalado por la soga y entonces él dice, yo soy hijo de Dios y no importa que esté en medio del desierto, porque aunque me estén jalando y me hayan ultrajado, no importa, yo sé los pensamientos que Dios tiene para mí, pensamientos de bien, pensamientos de paz y no de mal. Eso es lo que hace que una persona subsista a su desierto, el que tenga claro la cosa que nada le puede arrebatar y que nadie le puede arrebatar, que es la identidad de ser hijo de Dios. Así que cuando algo nos desbarate y algo nos esté presionando al suelo, volvemos a ver la identidad que Dios nos ha otorgado en la cruz del Calvario. Y cuando estés cruzando por el desierto, aférrate a esa identidad. Y cometemos dos errores. Como humanos cometemos dos errores. Uno, nos definimos por lo que estamos viviendo. ¿Lo repito? Nos definimos por lo que estamos viviendo. Ejemplo, yo soy el desempleado. Yo soy el alcohólico. Yo soy el adicto. Yo soy el hombre en bancarrota. Yo soy el abandonado. Yo soy el lastimado. Nos definimos de acuerdo a la circunstancia en la que estamos viviendo. Primero error. Segundo error. Tenemos una mentalidad de acomodarnos a un destino bien pequeño. Porque entonces nuestro destino es hacer dinero. Ahí está tu destino pequeño. Ah, no, quiero ser amigos, como Roberto Carlos. Quiero tener un carro. Ahí está mi destino, chiquito. Quiero hacer músculo. Quiero tener una familia. Quiero tener un negocio. Quiero tener muchos novios. Ese es mi destino. Chiquito. Chiquito. Por eso, cuando entramos al desierto,
desierto, al cometer esos dos errores, de definirnos por lo que vivimos y trazarnos un destino tan pequeño, el desierto nos va a comer. Por cometer y vivir en esos dos errores. Porque cuando tú tienes un sueño más allá de tus problemas y tu identidad la tienes bien clara, entonces tú puedes sobrevivir. Pero cuando te martirizas y te señalas de acuerdo a lo que vives, entonces un día vas a ser desempleado y entonces el otro día vas a ser abandonado y otro día vas a ser el lastimado y siempre va a ser algo de estira y afloje con tu destino y tu capacidad de juzgarte a ti mismo, porque nuestra mentalidad como humanos es muy pequeñita y nosotros nada más vemos lo que tienes aquí a la vuelta de la esquina. Si tú piensas, y quiero que lo pienses, no me lo digas, ¿cuál es tu propósito o cuáles son tus planes? Te puedo asegurar que tus planes no van más allá de 5 años. Porque nuestra mentalidad hace un destino chiquito. Y eso es lo que va a hacer que nuestra vida se acabe en medio del desierto. Dios nos diseñó para algo mejor. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Somos hijos. Ya pasamos la prueba. Viene algo más. Y si hijos, también herederos. Y herederos, no de cualquier fulano, hermano. No de cualquier persona que no haya dejado testamento. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, esto es padrísimo, para que juntamente seamos glorificados con Él. Este es nuestro destino. La Biblia dice, aquí estamos, pero no somos de este mundo. Nada más estamos de pasadita. Y los martes hemos platicado que nosotros estamos para reinar y señorear, hermano. Ese es el propósito de nuestra existencia en esta tierra. Esa es nuestra mentalidad, que si nosotros vamos a señorear, reinar, no es un propósito que vamos a cumplir en 5 años. Es un propósito que va mucho más allá de la vida misma. Cuando nosotros nos planteamos un destino tan glorioso como ese, hermano, entonces no importa la soga que te jale, no importa la soga que te ate, tu visión, tu mente, tu esperanza está en algo más allá que la vida te pueda dar. Y entonces tienes definido tu identidad, hijo de Dios, y tu destino. Reinar y ser glorificado. Segunda de Timoteo 2:12. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. No puedes trazar tu mentalidad a la forma en la que estás viviendo o a la circunstancia que te está complejando o por la cual estás viviendo. Está el COVID y entonces ya todos estamos infectados. Ya, todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Nos enfrascamos en un problema tan pequeñito, cuando si somos hijos de Dios, nuestra mentalidad debería de ser diferente. Y entonces podríamos subsistir al desierto en el que a veces la familia o los amigos o la circunstancia nos han obligado a ir a atravesar. Y entonces yo te pongo el ejemplo. Te corren. Bueno, me corren. Y entonces la duda me inunda. ¿Cómo pagaré mis deudas?
Es lo primero. ¿Cómo voy a mantener a mi familia? Pero entonces recuerdas tu destino. Y te haces la pregunta, ¿qué es lo único que no puedes perder? ¿Perderé mi trabajo? ¿Perderé un sueldo? ¿Perderé amigos? ¿Perderé mi carro? Pero lo único que no puedo perder es mi identidad de que soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, la Biblia dice que me tengo que esforzar y ser valiente. Y Josué 1:5 dice, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo todos los días de tu vida, no te desampararé y no te dejaré. Y entonces, aún en medio de mi crisis, de mi falta de trabajo, yo puedo preguntarme qué es lo único que no puedo perder, el ser hija de Dios, y no es mi destino, el ir y reinar y señorear con Dios en los cielos. Pero cuando creo que mi destino es mi carro, entonces cuando pierda mi carro, pierdo mi vida. Y cuando pierdo mi negocio, entonces mis sueños están acabados. Porque nos centramos en algo tan chiquito, porque confiamos en nuestro destino. Sobrevivir a Egipto, ayúdame. Sobrevivir a Egipto comienza aceptando tu identidad y aceptando tu destino. Sobrevivir a Egipto comienza aceptando tu identidad y aceptando tu destino. Aceptando que lo que Dios ha trazado en tu vida es para bien. Es para bien. José sobrevive y a lo mejor no sabemos cómo sobrevivió porque en Génesis no nos los enseñan. Pero si lo vemos desde arriba, vemos la escena donde José es vendido por 20 piezas de plata. No nos dice nada de cómo vive en el desierto. No nos dice nada cómo vive como esclavo. Sino que cuando ya aparece de nuevo José en la escena, ya está en casa de Potifar. Porque José sabía que el sueño que Dios le había dado de grandeza, aún en medio del desierto y aún en medio de caminar atado, Dios le iba a dar lo que le había prometido. Nada te puede quitar lo que Dios te ha otorgado, no porque tú lo elegiste, sino porque Dios te lo ha otorgado, porque Él te amó primero, Él te buscó primero. No puedes sufrir en tu desierto pensando que Dios no te pone atención. Porque si Dios te hace pasar por el desierto, es porque Él sabe que algún día llegarás a casa de Potifar. Si José no hubiera salido de su casa, José no hubiera llegado a ser el segundo abajo de Faraón, y entonces no hubiera podido verse su sueño cumplido de que sus hermanos y su padre tenían que inclinarse ante él para pedirle misericordia y de comer. José no lo sabía, no sabía que hasta el otro lado, en otra ciudad, iba a llegar su propósito, iba a haber visto cumplido su designio. No lo sabía. Lo que hizo fue aferrarse y confiar en aquel Dios que le había dado el sueño. Olvidarse del destino es como ir tirando basura por todo tu camino. No puedes olvidarte de tu destino. Caíste, levántate. Cavaste un hoyo y no le viste fruto, cava otro. Caminaste una milla, camina otra. No te puedes quedar detenido porque la circunstancia nada más te deja ver hasta ahí. Tienes que ir más allá porque eres hijo de Dios. Y entonces, como hijo de Dios, Hebreos 10:23. Si los chicos de producción lo pueden anotar, y si no, yo lo digo. Pero Hebreos 10, hermano, Hebreos 10:23.
Mantengámonos firmes, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que lo prometió. Aleluya. Gloria a Dios. Mantente firme. No decaigas. No pienses que todo está perdido. Porque yo no te lo prometí, hermano. Tu vecino no te lo prometió. La tecladista no te lo prometió. Producción no te lo prometió. Te lo prometió aquel que no se raja. Aquel que no es hijo de hombre para mentir y tampoco para arrepentirse. Fiel es el que lo prometió. Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y Lalo nos decía hace rato, no somos justos, hermanos, porque queremos, somos justos porque Él nos justifica, y volvemos a lo mismo. No es porque nosotros lo hayamos buscado, es porque Él nos buscó a nosotros primero. La justicia de Dios no está porque eres guapo. Fuiste elegido por Dios. La Biblia dice, Dios te eligió desde el vientre de tu madre, y desde entonces fueron escritas todas aquellas cosas, sin faltar una de ellas. ¿Por qué crees que tu destino termina aquí acabando el púlpito? ¿Por qué no crees que tu destino va hasta la batería? Porque nos limitamos a las circunstancias que estamos viviendo. Y nos olvidamos de la identidad, nos olvidamos del destino que Dios ha fijado para nosotros. Nuestro destino es chiquito, el de Dios es grande. Amén. Josué 1:5. A través del desierto, atado a la cadena, atado a la soga, maltratado física y mentalmente, Dios te dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No nada más los fines de semana, que Dios tiene atención para ti. Dice, en todos los días de tu vida. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Dios no duerme. Dios no descansa. ¿Cómo le hace? Él es poderoso. ¿Cómo le hace? Él es sobrenatural. No te dejaré y no te desampararé. Perdón, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué tienes en medio de tu batalla que no puedas perder? Perderás todo. Todo. Pero cuando estás parado, firme, en la convicción que eres un hijo de Dios, ni un virus, ni una crisis, ni un desempleo, ni una falta de dinero, ni falta de salud, ni nada de lo que se te pueda poner enfrente te puede derrotar, porque eres un hijo de Dios. Nadie te puede quitar la convicción de que algún día tú reinarás con Dios. Hay veces en que pensamos, ya me quedan pocos días de vida y entonces tengo que hacer todo lo que pueda para aprovechar mi vida. Nuestra vida no es aquí, hermano. Nada de lo que hacemos incluso nos vamos a llevar. No es
está ya en el cielo. Y a veces nos afanamos por cosas tan malas, tan terrenales. Y me peleo por un peso, y me peleo por mi carro, y me peleo por mi trabajo. Pero si Dios es el fiel, el que hace la promesa, Dios te ha prometido que no te va a dejar. Y llegarás. José llegó. José no lo sabía, pero se aferró, hermano, aún caminando en el desierto con toda la temperatura. Y me imagino que no traía los mejores zapatos, porque nada más iba a ver a sus hermanos. Y aún más, antes de que lo aventaran a la cisterna, la Biblia dice que le quitan la túnica de colores. Lo único tan sagrado que su padre le pudo haber regalado, y lo más caro, hermano, se lo quitan. Satanás te puede quitar todo, pero jamás te puede quitar la identidad de que eres un hijo de Dios. Porque cuando te la quiten, estamos destruidos. Cuando aceptes esa voluntad de parte de Satanás, estás desaparecido, estás destruido, no llegarás. Es necesario que entiendas que tu destino está con aquel que te compró, aquel que te eligió por gusto. No te eligió porque fueras el mejor, no porque te eligió porque fueras el santo, no te eligió porque caminaras bien o tuvieras el mejor carro, no te eligió por lo que tienes, te eligió por lo que eres adentro de tu corazón. Y tú vales la pena, tanto vales la pena, que si hubieras sido la única persona viva en esta tierra, Jesús hubiera venido a morir por ti en la cruz del Calvario. Pero hay veces en que mi condición, hay veces en que mi problema limitan tanto mi visión, que entonces digo, voy a morir y no voy a salir. El desierto me va a matar. No voy a llegar. Pero con Dios todo lo poseo. Porque fiel es el que hizo la promesa. No importa la neblina, hermano. No importa el humo, no importa la tierra o la tormenta que se levante. Párate en tu firme identidad de ser hijo de Dios. Y llegarás. Y llegarás. Nada te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y todos los días son las 24 horas del día. Todos los días. Solo esfuérzate y sé muy valiente, dice Josué. Esfuérzate. Yo me imagino a José casi arrastrando, hermano. Oh, qué valiente fue José. 13 años. 13 años. Abandonado, huérfano. ¿Cuánto se esforzó José? Pero llegó. Llegó. Usted y yo también tenemos que llegar. Amén. Amén. Usted y yo tenemos sueños. Usted y yo no se los podemos dar a Satanás. Usted y yo no podemos abandonar nuestros sueños y mejor decir, más vale aquí corrió que aquí quedó. Usted tiene que avanzar. Usted tiene que ir una milla más. Porque no va usted en sus fuerzas, va con Dios. Y Dios pelea por usted. Dios abre donde está cerrado. Dios crea donde no hay. Dios hace todo lo imposible posible. Todo depende de nuestra mentalidad y de nuestra confianza en Dios, hermano. Porque Dios no lo va a dejar y Dios